Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos vean. El día de hoy vamos a empezar con el curso de dinámica de mecanismos. Si bien hay videos previos de dinámica de mecanismos donde estuve revisando ya temas posteriores en el curso, ahora lo que voy a hacer es iniciar el curso desde la primera lección y a partir de ahí ir explicando los temas. Esto sigue la lógica de que durante este semestre voy a estar subiendo los videos relacionados con las materias que voy a impartir. Y una de las materias que me tocó impartir fue precisamente dinámica de mecanismos. Para iniciar con esta explicación, lo que voy a hacer es introducir todos los conceptos fundamentales, voy a hablar de la movilidad y de los grados de libertad que siguen cada uno de los mecanismos dependiendo del tipo de juntas y del tipo de eslabones que hay en el acomodamiento. Este va a ser también nuestro punto de partida para los análisis que están por venir. A diferencia de algunos cursos de ingeniería, la particularidad que va a tener este curso de dinámica de mecanismos es que el conocimiento va a ser acumulativo. Primero vamos a tratar de entender cómo se mueve el mecanismo a grandes rasgos. Posteriormente vamos a estar viendo cómo se va a mover, cómo se va a mover a partir de su estudio cinemático, realizando el análisis de posición, luego el de velocidades, para terminar con el de aceleraciones. Posteriormente, este análisis de aceleraciones me va a servir para hacer los análisis cinéticos, donde yo ya voy a incluir fuerzas y momentos. Finalmente, para concluir este curso, voy a hablar de unas aplicaciones de dinámica de mecanismos. Vamos a diseñar levas, engranes y sistemas de transmisión. Y pues básicamente esa sería la estructura del curso. Ahora, para darle seguimiento al mismo, voy a compartirles mi pantalla, la cual incluye la presentación. Cada presentación va a empezar siempre con esta portada, donde voy a indicar el número de unidad, el nombre que va a tener la unidad y finalmente mi nombre, ¿no? En las portadas de los videos, ustedes van a poder ver el nombre que va a llevar cada lección. En este caso, vamos a estar viendo algunos fundamentos. Primero tenemos que ponernos a pensar, ¿qué es un mecanismo? ¿O cuál es la idea de un mecanismo? ¿Cuál es el propósito por el cual el ser humano ha diseñado este tipo de artefactos? Sobre todo hoy en día que ya todo es eléctrico o electrónico, ¿no? Ya todo está automatizado. Sin embargo, el mecanismo siempre tiene un aspecto de movilidad que nunca se va a poder omitir. Es cierto, podemos controlar sistemas mecánicos con microcontroladores, con computadoras, con chips, etcétera, etcétera. Pero el movimiento ahí siempre va a estar, ¿no? Y los motores siempre van a tener que, pues, activar la movilidad, ya sea a través de actuadores programados por medio de sensores. Bien, entonces aquí nosotros podemos ver lo que muchos pueden imaginarse al momento de pensar en un mecanismo, una serie de pasos para lograr un objetivo. Y efectivamente eso es. De hecho, la palabra mecanismo se puede utilizar también de forma no ingenieril cuando escuchará el mecanismo de derechos tal, ¿no? Es decir, los mecanismos son precisamente una serie de pasos para lograr un objetivo. Y en este caso, ya adentrándonos en ingeniería mecánica, pues, ¿qué es efectivamente un mecanismo? Bueno, en este caso vamos a hablar de una serie de cuerpos que se utilizan para transmitir el movimiento o mejor aún, para transformarlo. ¿Qué tipos de movimientos vamos a tener? Bueno, esos los vamos a ver más adelante. Lo importante es que yo voy a tener un tipo de movimiento. Digamos, el motor está rotando. Sin embargo, a la salida, yo no quiero que el objetivo rote, yo quiero que se traslade. Es decir, imaginen que tienen ustedes una banda de transmisión y esa banda de transmisión o esa banda de producción va moviéndose de manera continua en forma rectilínea. Sin embargo, la entrada tiene que ser impulsada por un motor que va rotando continuamente. Bueno, para yo convertir ese movimiento de entrada a uno de salida, yo necesito una serie de elementos o una serie de pasos para poder lograr ese movimiento, ¿no? A esto se le conoce como mecanismo. Formalmente, nosotros podemos definir el mecanismo a través de la siguiente definición. La definición es, pues el mecanismo es la combinación
es la combinación de elementos conectados de tal manera que se transforma un movimiento de entrada a uno de salida utilizando un eslabón fijo con el cual vamos a tomar de referencia. Más adelante vamos a explicar pues cuál es la importancia de haber mencionado este eslabón fijo, ¿no? Y bueno, un mecanismo muy básico es lo que se conoce como el mecanismo biela-manivela corredera, ¿no? Ok. Este es mecanismo biela-manivela corredera, ¿no? En este caso, la idea es, pues aquí nosotros tenemos la entrada, representada por el eslabón 2. Dicha entrada se conoce o recibe el nombre de la manivela. La manivela usualmente ejerce un movimiento o sigue un movimiento de rotación, usualmente conectado a un motor. Esta manivela va, obviamente, a salir o va a transformarse en un movimiento rectilíneo. Más adelante vamos a ver que esto es un pistón con corredera. De hecho, los pistones de los motores a combustión interna siguen este tipo de eslabonamiento. La biela es el eslabón intermedio que conecta a la manivela con el pistón que sigue una corredera. Finalmente, el último eslabón, aparentemente invisible, es donde se fija este mecanismo. En este caso, este cuarto eslabón, aparentemente invisible, donde se fija todo, recibe el nombre de bancada. Entonces, aquí es donde se está fijando esto. Aquí no viene indicado, pero la bancada es el eslabón donde se fija todo y sirve como referencia. Más adelante, ustedes intuitivamente ya se pueden imaginar para qué va a servir, pero más adelante voy a hacer un mayor énfasis en este rol, ¿no? Bueno, continuemos con, pues, profundicemos más en el concepto de transformación de movimientos, ¿no? Existen diferentes mecanismos que vamos a estar viendo durante el curso, dependiendo del tipo de movimientos que vamos a estar transformando, ¿no? En este caso, nosotros aquí aparentemente no estamos transformando nada porque dice rotación a rotación. Sin embargo, la rotación se va dando de manera diferente. Uno de los mecanismos más comunes que existe es lo que se conoce como el sistema de engranes. Si un engrane gira hacia un lado, el otro engrane naturalmente va a girar hacia el otro lado porque deben de compartir la misma velocidad tangencial en el punto de contacto, ¿no? Por eso este tendría que girar a favor, como viene en la figura, y este tiene que girar en contra, ¿no? Bueno, lo mismo podemos decir a partir de estos rodillos, mismo concepto. La diferencia es que los rodillos usualmente traen el problema de que hay una fricción, un contacto imperfecto y hay una fricción. El diseño de los dientes de los engranes, por su parte, presentan un contacto tal que es suave y pues básicamente no hay fricción y no hay deslizamiento, ¿no? En el caso aquí, por ejemplo, vamos a ver dos tipos de engranes. Estos son engranes externos y estos de aquí son engranes internos. Este es un engrane de planeta, Sol y corona, como también lo vamos a ver mucho más adelante en el curso, ¿no? Igual los engranes usualmente no son del mismo tamaño porque yo quiero reducir o aumentar velocidades. De hecho, si han escuchado el concepto de motorreductor, está basado precisamente en el concepto de los engranes, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver otra serie de movimientos donde, pues, se van dando las transformaciones correspondientes, ¿no? Ya sea en la dirección de la rotación o ya sea en la magnitud de la misma. Vean ustedes que aquí en este esquema también dice lineal o no lineal. En el caso de lineal es porque yo siempre voy a tener la misma velocidad de salida y la misma velocidad de entrada, porque hay una relación de proporcionalidad o de linearidad entre los elementos. Cuando dicen no lineal, como en el caso, por ejemplo, de estos engranes no circulares, en el caso de la rueda de Ginebra, más adelante vamos a ver que se trata de un mecanismo intermitente, en el cual solamente se mueve cuando el perno pasa por la ranura. En el caso de las levas, pues desde luego es un mecanismo no lineal, sigue una función trigonométrica o polinomial, como lo vamos a ver en la cuarta unidad. El sistema de poleas sí es lineal, de hecho, el sistema de poleas, a diferencia del sistema de engranes, sigue un giro en la misma dirección, tanto entrada como salida, pero usualmente pues son de diferente tamaño estos tambores, indicando pues o una reducción o un aumento de velocidad. Lo mismo puedo decir acerca de la cadena,
y de la banda cónica. Entonces pueden ver aquí, paso de una rotación a otra, pero cambio la magnitud o el sentido de la velocidad, ¿no? Otros ejemplos de rotación se puede dar, por ejemplo, mecanismo de rueda y trinquete. Ese es un mecanismo también intermitente, como en el caso de Ginebra, eso también lo vamos a ver. Muchos de estos mecanismos los vamos a estar viendo durante el curso mientras hagamos los análisis de velocidad y de aceleración, ¿no? Incluso algunos los podemos ir haciendo desde que empecemos el análisis de posición. Bien, entonces, si continuamos, vemos, por ejemplo, que los mecanismos de barras, que son los primeros que vamos a ver, son no lineales. Esto se debe a que las relaciones de velocidades no siempre son iguales. Luego tenemos los diferentes tipos de engranes. El tornillo sin fin es un reductor de alta potencia, de alto valor, donde le doy un bajón a la velocidad o le subo la velocidad muy rápidamente, debido a que en el tornillo sin fin yo estoy enrollando un solo diente en el engrane, mientras en el otro engrane donde está haciendo contacto, pues ya tengo varios dientes, ¿no? Este es un engrane, por ejemplo, este engrane hipoide, que es un tipo de engrane helicoidal, tiene la particularidad de, pues, hacer el giro en dos diferentes planos. El engrane grande que ven aquí está girando respecto a un plano que va saliendo, o sea, perpendicular a mí, mientras que el otro engrane está girando respecto a este eje, ¿no? Lo mismo podemos decir acerca de los otros sistemas de transmisión que estamos viendo acá. El engrane cónico también sirve para transmitir giros en diferentes direcciones o ejes de rotación perpendiculares. El caso de la leva cilíndrica, pues igual, además de tener rotaciones en ejes diferentes, en el caso de la leva, tú también sigues un perfil, se sigue un perfil no lineal, ¿no? Bueno, igual, aquí lo único que hacemos es seguir mostrando más mecanismos de barras y también eslabones, perdón, sistemas de transmisión donde los ejes no son ni paralelos ni perpendiculares, se dice que son oblicuos. Y ahí están los diferentes diseños, ¿no? Asimismo, tenemos el elemento de la junta universal, muy utilizado en los sistemas también de transmisión automotrices. Vean ustedes que posteriormente aquí hay una entrada de rotación, aquí sale traslación, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de seguidor. El seguidor va a seguir una, válgame la redundancia, una traslación, mientras que la salida, este seguidor, va a ser como un eslabón que va girando acorde o en función del perfil que tenga dicha leva, ¿no? Esa es la definición de una leva. La leva está hecha de un perfil que va a significar la trayectoria del seguidor, ¿no? Como pueden ver aquí, función lineal, obvio, por la forma que tiene la... Y aquí tenemos una función no lineal, ¿no? Más mecanismos que vamos a estar viendo. Prácticamente la corredera y el deslizador doble, pues son mecanismos siguen siendo mecanismos eslabonados, no más que se hacen una serie de transformaciones que también voy a estar explicando en el curso, ¿no? Por lo tanto, aquí el comportamiento es no lineal. De hecho, a este tipo de mecanismos como el corredera doble o el deslizador doble se le conocen como mecanismos elípticos, porque la trayectoria que sigue cada uno de los puntos del eslabón del conector sigue una forma elíptica, ¿no? Vean ustedes que aquí lo que hago es traducir traslación de una traslación a otro tipo de traslación, ¿no? Pero la relación puede ser lineal o no lineal, tal y como ya lo expliqué previamente. Ahora, para otros mecanismos donde yo convierto rotación a traslación, pues el más común o el que ya les expliqué, pues es manivela corredera. Ese mecanismo lo vamos a estar viendo mucho, pero este mecanismo manivela corredera puede representarse por este sistema sencillo o este sistema más complicado que se conoce como un sistema de 6 barras. Vamos a contarlas, porque eso es algo que vamos a estar haciendo esta clase. Este es un eslabón, este es otro eslabón, este es otro eslabón, este es otro eslabón y este es otro eslabón. Y ustedes podrán preguntarse, pues es una mentira que sean 6, pues yo nada más veo 5. Sí, pero no se les olvide que la bancada también cuenta eh, como barra, ¿no? Y la bancada es una barra también, de tal manera que puede verse invisible, pero si ustedes esta bancada la representan, por ejemplo,
De esta manera, como yo lo estoy haciendo ahorita, pues aquí ya aparentemente la barra ya es visible, ¿no? Y cuenta también como eslabón. Eso es algo que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso también. Es algo que en un principio cuesta trabajo porque es natural. Uno no se acostumbra hasta que se la empiece a imaginar, y ya que te la empieces a imaginar, van a ver que hacia el final del curso ya va a ser algo natural. Y no solamente porque, profe, pues nada más le agrego una a las que ya estoy viendo. No, van a ver realmente dónde se está fijando el mecanismo. Porque ustedes, dado el movimiento relativo entre las piezas, ustedes siempre necesitan una referencia absoluta. Y bueno, pues más adelante también tenemos una leva que va rotando con un seguidor que pues va a estar restringido a una trayectoria vertical, no lineal, es decir, la variación de la velocidad, la aceleración y la posición, pues viene dado por este perfil que no necesariamente es lineal, a diferencia de los que ya les había mostrado previamente, ¿no? Y pues prácticamente estos son los diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Todos los vamos a tratar de ver a lo largo del curso. A diferencia de otros cursos, a mí no me gusta verlos todos de un jalón, porque pues cada uno tiene sus principios de funcionamiento, ¿no? Y puede ser un poquito abrumador echarles todos los mecanismos de una vez. Vamos a ir viendo uno por uno conforme vayan saliendo los temas, y a partir de eso ustedes van a ver con claridad cuál es el principio de funcionamiento, y a partir de ahí ustedes van a poder desarrollar los proyectos, tener una mejor intuición respecto a estos temas, ¿no? Bueno, ¿y qué se estudia en la materia? Ya sabemos que la dinámica de mecanismos estudia el movimiento de estas entidades llamadas mecanismos. Ya con lo que les acabo de explicar previamente pueden tener una idea de lo que es un mecanismo, pero la parte de dinámica implica que vamos a estudiar el movimiento y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. El primero de ellos es lo que se conoce como cinemática. La cinemática es el estudio del movimiento sin tomar en consecuencia sus causas, es decir, simplemente vas a ver un objeto, por ejemplo, tenemos este avioncito y vamos a ver cómo se mueve, ¿no? Oye, pero ¿qué es lo que causa el movimiento? ¿Es el lift? ¿Es el drag? No importa. Lo que importa es cómo se mueve ya, la trayectoria. Ahora, ¿qué causas me están dando esa trayectoria? Pues eso requiere también un análisis de fuerzas, de momentos. Existen métodos energéticos, métodos de cantidad de movimiento. Bueno, eso ya se conoce como cinética. Y pues, para cinemática, las tres cantidades fundamentales son posición, velocidad y aceleración. Gran parte del curso se va a centrar en cinemática, porque yo creo que la habilidad más importante que hay que tener es, primero, imaginarse cómo se mueve. Y una vez que uno se imagina cómo se mueve, ya aplicar esta parte no es tan complicada. Puede que la solución matemática del planteamiento sí sea laboriosa, pero también nosotros vamos a estar utilizando software que nos va a ayudar precisamente a visualizar mejor esto, ¿no? De hecho, antes de las computadoras, siempre fue, me imagino yo, fue un reto tratar de imaginar cómo se iban a comportar estos mecanismos. Incluso requería obligatoriamente la construcción de prototipos. Hoy en día ya todas estas simulaciones se pueden usar con software de computadora. En las próximas sesiones voy a explicarles cuál es el software que se utiliza. Y finalmente viene este tema que tiene un poquito de los dos, vibraciones mecánicas. A diferencia de la cinemática y la cinética, que son los grandes desplazamientos, los grandes movimientos, en vibraciones lo que estamos viendo son pequeños movimientos que van oscilando en torno a una posición de equilibrio. Nosotros no queremos que sean las vibraciones tan grandes cuya frecuencia se aproxime a la frecuencia natural de la estructura, porque ahí lo que pasa es que el sistema entra en lo que se conoce como resonancia, ¿no? Y pues obviamente queremos evitar eso. Existen varias maneras de neutralizar las vibraciones. La primera de ellas es utilizando el amortiguamiento, o sea, aislándolas. El segundo, que es el que vamos a estar viendo, que viene acá, es precisamente el balanceo, ¿no? Y el balanceo entra dentro de lo que se conoce en este estudio como la dinámica de maquinaria. Esto también nos va a abrir la puerta para un tema que yo no voy a estar usando en esta materia, pero que tiene que ver con el balanceo de motores, ¿no?
y todo lo que todo lo que eso implica. Bien. Ahora, la dinámica de mecanismos también consta de dos grandes problemas que no tienen que ver con cinemática y cinética, sino en la forma en cómo se aborda el problema. Y esto es análisis y síntesis. Bien, el análisis es la forma como usualmente, ya si llegaron a este nivel de la carrera, esta es una materia usualmente de segundo o de tercer año de carrera, ustedes lo que hacen es, ok, te doy el sistema y tú dime cómo se comportan. Bueno, la síntesis funciona al revés, es decir, yo ya te digo o ya sé cómo se comporta, a ver, dime las medidas, dime cuál va a ser el mecanismo, escógelo. Entonces, en este curso vamos a estar resolviendo un poquito de todo, ¿no? Al inicio me voy a enfocar más en análisis, ya que es más intuitivo. Sin embargo, la síntesis es importante porque cuando ustedes se desarrollen como profesionistas o como ingenieros, usualmente los productos o los mecanismos que ustedes deseen desarrollar no existen. Ustedes tienen que aprender a desarrollarlos. Y para eso está el tema de la síntesis. El análisis es estructurado. A veces requiere ingenio también el análisis, pero es estructurado. La síntesis no siempre. Y es ahí donde entra la capacidad de imaginación y creatividad que tiene cada ingeniero, ¿no? Bueno, para poder comprender cómo se comporta un mecanismo, es necesario ver cuántos grados de libertad tiene. Los grados de libertad hacen referencia a, pues, la cantidad de movimientos independientes que puede realizar un objeto. Si un objeto está restringido en un movimiento, bueno, eso significa que es un grado de libertad menos del objeto. En colectivo, el número de grados de libertad también se conoce como la movilidad, ¿no? Un cuerpo tridimensional, en este caso, este avión que tengo acá, puede ejecutar 6 movimientos independientes. Puede moverse hacia enfrente o hacia atrás, puede moverse arriba y abajo, o puede moverse también izquierda a derecha, ¿no? En este caso, pues lo voy a poner así. Se puede mover enfrente, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Pero, pues esos son solo los 3 grados de traslación. Hay que tomar en cuenta que el avión también sigue 3 grados de rotación y de hecho usualmente recibe los nombres del giro del avión. Este aquí se conoce como pitch, el ángulo de pitch, que está relacionado con el ángulo de ataque, ¿no? Este acá se conoce como la guiñada o yaw. Y finalmente este giro se conoce como rodamiento o roll del avión. Y esto aplica para pues todo cuerpo tridimensional, no solamente el avión. Por lo tanto, tenemos 3 traslaciones, 3 rotaciones, lo cual nos da 6 grados de libertad diferentes. Ahora la pregunta es, ¿cuántos grados de libertad voy a tener en el plano, o sea, en 2 dimensiones? Porque una restricción que vamos a tener en este curso es el enfoque que vamos a hacer a mecanismos planares. En este caso, pues, vean ustedes que cuando yo trabajo en 2 dimensiones, quedan restringidas varias cosas. En este caso, cuando yo estoy en el plano, lo único que puedo hacer con un objeto es subirlo, moverlo hacia los lados o girarlo en una sola dirección. No puedo hacer nada más por él. Entonces mis grados de libertad han bajado de 6 a 3. Ahora, ¿qué movilidad o cuántos grados de libertad o cuántas salidas de movimiento voy a tener en mi mecanismo? Bueno, primero necesito ver pues los tipos de movimientos, las conexiones, antes de ahora sí empezar a cuantificar dicha movilidad, ¿no? En este caso tenemos 3 tipos de movimiento fundamental en el plano. El primero de ellos es el que se conoce como traslación. En la traslación, todas las partículas siguen la misma trayectoria. Ese es ¿cómo se llama? La explicación, ¿no? Y la traslación no solamente es rectilínea, puede ser curvilínea. La diferencia entre traslación curvilínea y rotación es que en la traslación curvilínea todas las velocidades y aceleraciones en un cuerpo siguen siguen la misma dirección, ¿no? No así cuando estoy ante un sistema de rotación pura, porque en un sistema de rotación pura siempre va a haber un punto
que va a pasar por un eje que es fijo. Y respecto a ese eje fijo, se van a mover los demás. Mientras más alejado esté un punto de ese eje fijo, más rápido se va a mover, ¿no? Y eso está relacionado con una fórmula que ustedes vieron en clase de física o en temas más básicos de dinámica, que es velocidad es igual a distancia al eje fijo por velocidad angular, ¿no? Es decir, básicamente, imaginen que tienen este rollo de papel visto de frente, este rollo va girando a una velocidad angular, y si ustedes quieren analizar la velocidad en este punto, sabiendo que aquí es cero, pues con este radio R, ustedes van a sacar la velocidad tangencial correspondiente. Acuérdense que la única componente de velocidad va a ser la tangencial. Ya cuando pasemos a la unidad de velocidad, voy a estar recalcando este hecho varias veces. Pero también hay cuerpos que no solamente se trasladan o no solamente rotan, sino que combinan esos movimientos. Este tipo de comportamiento se conoce como movimiento plano general. Y un caso bien sencillo de movimiento plano general es cuando un cilindro, una esfera o cualquier cuerpo redondo gira, no solamente gira, rueda, rueda sobre una superficie. Y ahí lo que nosotros vamos a tener es una combinación de rotación y traslación, porque es obvio que cuando un cuerpo rueda, también está girando, sí, pero la llanta no se queda siempre en el mismo lugar como en el caso de este rollo, la llanta también va a trasladarse. Entonces aquí, esa traslación y esa rotación se combinan para darme lo que se conoce como un movimiento plano general. En pocas palabras, todo tipo de movimiento plano que no se pueda clasificar como traslación pura o rotación pura, pues por descuento podemos decir que es movimiento plano general. Otros tipos de movimientos más bien presentes en tres dimensiones, pues es el movimiento alrededor de un punto fijo. Esto es el movimiento que se da con las rótulas, o bien el clásico movimiento que hace un trompo respecto a un punto. Y finalmente, el movimiento más complejo es lo que se conoce como movimiento tridimensional general. Los aviones siguen usualmente en la mayoría, sobre todo cuando va a dar una vuelta compleja, en realidad está ejecutando un movimiento tridimensional general, y las naves en el espacio, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a enfocarnos ahora en los mecanismos articulados o eslabonados. Y dichos mecanismos constan fundamentalmente de dos elementos. El eslabón es un cuerpo rígido. ¿A qué me refiero con cuerpo rígido? Bueno, quienes ya hayan llevado mecánica de materiales, en mecánica de materiales ustedes suponen que un cuerpo cuando lo estiran se deforma, o sea, cambia sus dimensiones, cambia su longitud. Cuando es cuerpo rígido, nosotros vamos a suponer que es más importante las rotaciones o los movimientos que las deformaciones que experimentan. Por lo tanto, podemos suponer que un eslabón siempre va a tener la misma longitud. Eso se conoce como un cuerpo rígido. Y un eslabón consta de dos o más nodos que se unen con otros eslabones. Los nodos van a ser mis puntos de conexión. Sin embargo, un eslabón no necesariamente va a tener dos nodos, si bien es cierto que los eslabones de dos nodos todo el mundo los reconoce. También tenemos el eslabón de tres nodos, que se llama ternario, el de dos se llama binario y el de cuatro se llama cuaternario. A partir de 5 se utilizan más nombres como poligonales, ¿no? El 5 se conoce como pentagonal, el 6 se conoce como hexagonal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el eslabón es el cuerpo que es usado fundamentalmente para transmitir el movimiento. Eso es lo que hace, porque los eslabones son los que fundamentalmente se están moviendo. Los nodos son los elementos de conexión, también conocidos como juntas. Y estos elementos de conexión, hasta ahorita el que más ahorita han podido visualizar es el que se conoce como revoluta. La revoluta solamente permite movimiento relativo de giro entre un eslabón y otro. Vean ustedes que esta revoluta, esta conexión de revoluta, es básicamente para que lo visualicen. Aquí tenemos un eslabón, aquí tenemos otro eslabón. Y bien, estas juntas que están aquí, vistas de frente y de cerca, van a tener esta característica. Y estos topecitos impiden que esta pues revoluta se deslice. Y lo único que permite es una rotación relativa, ¿no?
Entonces, ese es un tipo. La prismática, puede que ustedes ahorita no la estén visualizando, pero ya les he mostrado un ejemplo muy claro de prismática. Y la prismática ocurre, por ejemplo, en los pistones y correderas. En este caso, aquí tenemos la corredera. Y a diferencia de la revoluta, que restringe el movimiento relativo de rotación, la prismática solamente permite traslación, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí, ilustrado con estas letras que tenemos acá, ¿no? Bueno, entonces las juntas no solamente conectan, sino van determinando el tipo de movimiento relativo que va a haber entre dos o más eslabones. Esa es otra. La junta no necesariamente va a conectar dos eslabones, puede conectar más. Veamos. La junta helicoidal es un caso particular de la revoluta y uno podría decir, sí, pues la helicoidal es como un tornillo, ¿no? El tornillo lo giras, pero también se traslada. Pero realmente tenemos un grado de libertad independiente porque hay una relación, existe lo que se conoce como el paso del tornillo. Y el paso del tornillo es lo que me va a dar la relación existente entre el avance del tornillo y el giro que le estoy dando. No son grados de libertad independientes, por lo tanto cuenta también como una junta o un par cinemático de un grado de libertad. Usualmente las juntas de un grado de libertad son las que se utilizan en mecanismos planos. Los que les voy a mostrar a continuación se utilizan en mecanismos más bien tridimensionales, como por ejemplo los brazos robot. Más adelante les voy a comentar que técnicamente muchos brazos robot no califican como mecanismos, sino como otra cosa, ¿no? Bueno, entonces continuemos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿habrá junta que combine la acción de la revoluta y la prismática? Sí, se conoce como junta cilíndrica. Y la junta cilíndrica permite no solamente una rotación, sino también un deslizamiento relativo. Esto ya, pues, ustedes lo van a poder ver en mecanismos tridimensionales, ¿no? Lo mismo con la junta esférica. La junta esférica ustedes la pueden encontrar hasta en las articulaciones, como la rodilla o el codo, ¿no? Es lo que en inglés se conoce como ball and socket o rótula. Y aquí pues nosotros tenemos tres rotaciones diferentes. Y pues también puede haber la combinación de las 3 grados de libertad sobre un plano, traslación en X, traslación en y una rotación sobre ese plano. Es lo que se conoce como junta planar. Muchas veces nuestro pie sobre el suelo ejerce este tipo de junta, porque el pie nosotros lo podemos mover en X, en Y, también lo podemos rotar sobre el suelo. No tiene mucho sentido el movimiento vertical y pues las otras rotaciones tampoco, ¿no? Entonces, estos son los tipos de juntas. En este curso vamos a hacer énfasis en dos, solamente en dos, en este y en este. Y con este vamos a poder hacer mucho. Estos también se conocen como juntas superiores o juntas enteras. Más adelante les voy a explicar qué significa eso. Pero ahorita podemos ver que estas son juntas primitivas o juntas fundamentales, ¿no? Bueno, entonces veamos o revisitemos el ejemplo. Otra vez, ahí tenemos un pistoncito. Y bueno, pues ahí podemos ver que pues hay 3 eslabones. Tenemos la manivela, tenemos la biela y tenemos el pistón que va subiendo y bajando. Pero lo importante son las conexiones que se van dando. Este eje de rotación va a impulsar el mecanismo para que se mueva y este eje se va a apoyar, se tiene que apoyar al final de cuentas sobre una estructura fija conocida como bancada. Parte de la bancada también va a tener la adaptación de tal manera que este siga una corredera. Entonces tenemos 4 barras, ¿no? La manivela, la biela, la corredera y la bancada. Bueno, ya nos estamos acostumbrando. Pero otra cosa importante, ¿qué conexiones se van a dar? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la manivela y aquí tenemos la biela. Para que haya un movimiento de rotación entre biela y manivela, yo aquí necesito una rótula. Ahora, para que haya movimiento relativo entre biela y corredera, aquí tenemos otro pasador, que funciona también como rótula. Y finalmente, entre la bancada y el pistón, es ahí donde tenemos la junta prismática. Finalmente, entre la manivela
y lo que sería la bancada por el otro lado, también tenemos este perno que actúa como revoluta, ¿no? Y bueno, pues así es como esto se va a ir moviendo. Aquí nosotros tenemos junta prismática y aquí tenemos junta de revoluta, ambas de un grado de libertad. ¿Qué pasa con los engranes? Porque muchas veces uno con los engranes no logra visualizar si es, sobre todo acá, porque dices, ok, están rotando, pero rotan sin deslizar. Efectivamente, este es un tipo de contacto de rodamiento sin deslizamiento y es equivalente, ojo, no lo mismo, pero equivalente a como si ahí pues hubiera una revoluta, ¿no? De alguna manera. Pero los dientes de los engranes son un caso particular de contacto. Están diseñados de tal manera que el contacto sea suave, que embonen. Esa curva se conoce como involuta. Aquí de manera representativa aparecen como cuadrados, ¿no? Pero en realidad tienen una forma, una curva particular que se conoce como involuta, ¿no? Bien, ¿qué pasa si el contacto se da entre dos superficies crudas? Por ejemplo, entre dos levas. Bueno, aquí nosotros no solamente vamos a tener rotación, sino también traslación. Entonces, se van a dar 2 grados de libertad en un solo punto para este mecanismo plano. Ojo que esa no es una junta cilíndrica, porque la junta cilíndrica se da en mecanismos tridimensionales. Por lo tanto, podemos decir aquí que esta junta es una junta que se le conoce como junta de orden inferior o una semijunta. Y esto va a ser importante al momento de contabilizar los grados de libertad. Entonces, cuando tengamos mecanismos planos, nosotros vamos a tener que identificar entre estos tipos de juntas. Junta cuadrada o prismática, junta de revoluta, engranes, contacto engrane y finalmente las levas, ¿no? Bien, ahora, una representación que va a simplificar estas figuras es lo que se conoce como diagramas cinemáticos. A veces a dibujar un mecanismo pues nos va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, para simplificar estos esquemas, nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como diagramas cinemáticos. En este caso, pues los eslabones están representados ya sea como una línea y 2 puntos, como un triángulo con 3 vértices o un cuadrilátero con 4. Ya si es pentagonal va a ser 5. Otra cosa es que cuando son eslabones arriba del binario, el polígono se tiende a sombrear, porque si no lo sombreo, en vez de parecer un eslabón ternario, van a aparecer 3 eslabones binarios, ¿no? Luego, otra cosa es la junta rotatoria móvil, es la rótula. La junta rotatoria fija es una rótula, pero la junta rotatoria móvil es una rótula entre dos eslabones que se mueven. Una junta rotatoria fija es una rótula entre un eslabón que se mueve y otro que es fijo, ¿no? O sea, ahí entra la bancada. Junta de traslación fija, es decir, tengo una junta prismática con la bancada, media junta móvil, usualmente encontrado en levas. Junta de traslación móvil, este me parece muy interesante porque aquí estamos combinando este movimiento, perdón, estamos combinando esta traslación y esta rotación por parte del... Es decir, tú tienes un eslabón que va rotando y dentro de ese eslabón que está rotando, yo voy a tener, o más bien, con ese eslabón que va rotando, hay un deslizador, ¿no? A diferencia aquí que el deslizador está siempre en la misma posición porque está sobre una bancada. Aquí no, está sobre otro eslabón que se está moviendo. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, la media junta fija usualmente ocurre cuando hay, no sé, pasadores con ranuras, en el caso de un mecanismo de Ginebra, ¿no? Por así decirlo. De todos modos, vamos a estar identificando este tipo de elementos en los problemas que vienen a continuación. Bien. Ahora, para yo trazar un diagrama cinemático, debo conocer la funcionalidad que tiene el mecanismo. Y para eso, vamos a pasar a un primer ejemplo. Este problema número 1 me dice, dibujar el diagrama cinemático del mecanismo de la cortadora mostrada en la figura. Ok, para poder
tratar de entender lo que está pasando, vamos a ir abordando los elementos más familiares y luego vamos a ir resolviendo el misterio. Bien, en este caso, ¿qué tenemos acá? Primero, esto parece una agarradera, ¿no? Porque en realidad es una palanca. Las palancas suelen ser manivelas. De hecho, en la habla cotidiana son sinónimos, porque es donde va a activarse el mecanismo. Es decir, aquí yo tengo el mecanismo y de aquí yo puedo identificar este eslabón. Lo voy a dibujar de color azul, ¿no? Y aquí yo primero veo que aquí tengo esta, que es la manivela, ¿no? Esta manivela de acá. Y si se dan cuenta, esta manivela va a empujar este eslabón que está acá. Aquí yo tengo naturalmente un eslabón binario. Ok, imagínense lo que está pasando. Yo tengo este eslabón binario que es activado por esta manivela. Ustedes usualmente cuando van a operar esto, pues dicen, ok, yo le voy a meter una fuerza, un movimiento desde acá. Entonces, esto se gira y luego este lo que va a hacer es como que empujarlo para que este también se gire, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Que se giren nomás? Veamos lo que hace este problema. Dice cortadora. Esta es como una guillotina, ¿no? Aquí ustedes tienen una hoja de lo que sea y esta hoja, ¿qué va a pasar con ella? Pues ustedes le están apoyando en una segunda superficie. Aquí tenemos el filo y este filo va a cortarlo, ¿no? Bueno, vean ustedes que esta cortadora debe de tener una forma particular. Esta cortadora se desliza, ¿no? A diferencia de la manivela y este eslabón intermedio, al que le voy a denominar también como una biela. En este caso, como no estamos en un contexto automotriz, vamos a usar un sinónimo, acoplador. Entonces, yo activo la manivela, le empujo. Este a su vez va a empujar un acoplador. Y acuérdense lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que transformar el movimiento de rotación de la manivela al movimiento de traslación de la cortadora, que, si se dan cuenta, va a representar una junta prismática. Por lo tanto, aquí yo tengo una corredera, ¿no? Bien. Finalmente, ¿dónde se está apoyando el mecanismo? Vean ustedes que hay toda una estructura en torno a ese mecanismo, porque ese mecanismo tiene que estar fijo en algún lugar. Cuando ustedes se fijan en algún lugar, para ustedes va a ser más fácil realizar el resto del movimiento. Vamos con un ejemplo bien sencillo. ¿Dónde es más fácil abrocharse las agujetas? ¿En un elevador o en un suelo fijo? Pues no hay ni siquiera punto de comparación. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Para que no se me contamine el movimiento que yo quiero, yo necesito fijarlo. De tal manera que yo lo fijo acá y este también queda referenciado acá con esta corredera. Y ahí es donde yo tengo lo que se conoce como la bancada, ¿no? Entonces yo tengo manivela, acoplador, bancada y finalmente aquí yo tengo la corredera. Entonces, lo que va a pasar es que yo empujo la manivela que va girando respecto a un punto fijo que va a ser la bancada. De hecho, la manivela siempre va a seguir lo que se conoce como la rotación fija, mientras que la corredera va a seguir una traslación. El acoplador sigue lo que se conoce como un movimiento plano general y la bancada pues no se mueve, ¿no? Entonces, vean ustedes que cada parte del mecanismo sigue un rol. Es decir, así como los órganos del cuerpo humano, de un sistema, ya sea el digestivo, el del pulmón, ¿no? O el respiratorio, perdón. Es decir, cada uno coordinándose de manera que tal se logre un objetivo final, ¿no? Eso es un mecanismo. Por eso muchas veces se hace la analogía entre el cuerpo humano y una máquina, porque esa es precisamente la idea, ¿no? Bien. Ahora, como les había dicho, ya podemos visualizar lo que está pasando. Tengo la manivela, tengo la biela, la corredera que va hacia abajo y finalmente dónde se está apoyando este mecanismo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo les voy a poner una serie de diagramas cinemáticos y a partir de eso nosotros vamos a determinar la movilidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno,
Primero, tenemos que distinguir lo que es una cadena cinemática de lo que es un mecanismo. Ya dijimos que el mecanismo es una combinación de cuerpos rígidos formados o conectados de tal manera que se transforma un movimiento de entrada a uno de salida. Yo creo que con todos los ejemplos que les he mostrado, esa definición ya tiene que quedar clara. Sin embargo, la cadena cinemática tiene una gran diferencia con respecto a los mecanismos. Si ustedes leen esta definición y la comparan contra la que yo les mostré bien al inicio, vean ustedes lo que dice. Combinación de cuerpos rígidos para mecanismo, formados o conectados de tal manera que se transforma un movimiento de entrada a uno de salida con eslabón fijo. Noten la diferencia. El mecanismo siempre va a tener una bancada bien distinguible, mientras que las cadenas cinemáticas no. Vean ustedes aquí, un ejemplo de cadena cinemática son nuestras piernas, porque nuestras piernas, a pesar de que se mueven, no lo hacen respecto a un marco fijo, siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Bueno, al no tener una referencia fija, nosotros podemos considerar a esta como una cadena cinemática. Otro ejemplo, pues son los brazos robot. Si bien se apoyan en un punto, no existe el otro punto donde pueda cerrar la bancada y pues el brazo robot usualmente termina en una posición, digamos, en el aire, ¿no? Igual que nuestros brazos. Eso es algo que se llama cadena cinemática. Sin embargo, en este curso nos vamos a enfocar más en mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo de 4 barras o el de manivela corredera, donde ustedes pueden ya notar una bancada mucho más definida. Y bueno, pues ahí ya tenemos los 4 eslabones bien identificados, ¿no? Y bien, pues ahora, ¿cómo se mueven estos mecanismos? Primero lo vamos a ver de manera muy general, a través de los grados de libertad. Aquí vamos a ver, pues, cuántas entradas y cuántas salidas de movimiento independientes va a tener un mecanismo. Primero, tomemos en cuenta que cada eslabón, al ser plano, va a tener 3 grados de libertad. Eso es algo que ya definimos, ¿no? Cada eslabón tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, 3 por L. Pero, ahora, ¿qué pasa si esos eslabones los juntamos? Porque al final de cuentas, en un mecanismo, los eslabones tienen que estar articulados, no van a estar sueltos. Van a ver que en una junta se van a compartir, además de compartirse los grados de libertad, van a ver que ya se van a compartir los grados de traslación. Las rotaciones van a ser independientes, pero la traslación es compartida. Es decir, el delta X1 va a ser igual al delta X2 y el delta Y1 es igual al delta Y2. Por lo tanto, estamos tumbándole 2 grados de libertad por una junta que ha agregado. Por lo tanto, se dice que cuando es una junta completa, una junta de orden superior, lo que ocurre es que yo voy a perder 2 grados de libertad. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una semijunta como una leva? Bueno, cuando yo tengo una semijunta, vean ustedes que yo nada más le voy a tumbar un grado de libertad, no le voy a tumbar 2, le voy a tumbar 1. Vean ustedes aquí. Por un lado, tengo un eslabón que se mueve en sus 3 grados de libertad sin ningún problema. Y este segundo, que está conectado directamente al primero por un contacto rústico, por así decirlo, vean que se va a poder trasladar en X y se va a poder rotar, ¿no? No se va a poder trasladar en Y porque pues la traslación en Y la va haciendo con este mismo. Vean ustedes entonces cómo vamos a interpretar esto. Cuando yo tengo una junta completa, yo la represento mediante un número entero, por ejemplo, J igual a 1. Aquí lo que yo tengo es J igual a media, o sea, 0.5. El doble de 1 es 2, o sea, los 2 que le tumbé. Y el doble de 0.5 es 1, el 1 que le tumbé. Por esta razón matemática también se le suele llamar al segundo como semijunta. Así que nosotros vamos a no solamente a contar las juntas, sino vamos a identificar qué tipo de juntas son. Si tengo una junta completa, pues es 1. Y 2 por 1 da 2. Y si es una media junta, voy a cuantificar 0.5 por 2, también es 1. Entonces, para ambos casos,
Yo lo que estoy haciendo en un mecanismo, pues es no solamente tomar en cuenta 3 por L, sino tumbarle 2J. Y finalmente, vean ustedes que siempre en un mecanismo voy a tener una bancada. Al fijar ese eslabón, automáticamente pierdo los 3 grados de libertad. Y a esto le resto menos 3G. Como un mecanismo suele tener una sola bancada, el valor de G suele ser 1, y ya simplificando algebraicamente esta expresión, nos lleva a lo que se conoce como la ecuación de movilidad o la ecuación de Grubler. M es igual a 3 por L menos 1 menos 2J, donde L es el número de eslabones y J es el número de juntas. Ahora me pueden preguntar, ¿y M, que es la movilidad, pues es el número de grados de libertad? Y físicamente, ¿qué representan los grados de libertad? Ahorita les voy a explicar. Y para eso vamos a hacer una serie de ejemplos. En este caso, el día de hoy, en este video solamente voy a hacer el problema 2, el problema 3 y el problema 4. El problema 5, 6, 7 y 8 los voy a resolver posteriormente, porque estos se los voy a dejar en clase para que ustedes los vayan atacando. Solamente les dejo el 2, el 3 y el 4 para que los vayan pensando, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con este problema que dice: determine la movilidad del mecanismo de 4 barras mostrado. En este caso, lo que aquí tenemos es, pues, lo primero, relativamente sencillo. Hay que cuantificar el número de eslabones. Segundo paso, cuantificar el número de nodos. Tercer paso, aplicar la ecuación de movilidad. 3 por L menos 1 menos 2J. Bueno, vamos a ver. L. L, pues es fácil. Número de eslabones, 1, 2, 3, 4. Esto es lo que se conoce como un mecanismo de 4 barras simple, ¿no? Articulado. El 1, vean ustedes que está como estas rayitas, eso es la bancada, que también se cuenta, por cierto. Entonces la bancada, la manivela, la biela o el acoplamiento y la salida van a, pues, constituir 4 eslabones. ¿Cuántas juntas tenemos? O sea, ¿cuántas conexiones hay entre los eslabones? Vean ustedes que entre 1 y 2 hay una revoluta. Cuenta como una junta completa. Entre 2 y 3 hay otra revoluta. 2. Entre 3 y 4 hay otra. 3. Y son completas porque son juntas de revolutas, son juntas completas. Y entre 1 y 4 tenemos una más. También, ojo, también importan las juntas que haya con la bancada. Eso es algo súper importante. Así que aquí ponemos 4. Tras la cuantificación, lo único que nos corresponde hacer es sustituir y finalmente aplicar las operaciones. 4 menos 1 da 3 por 3, 9. Y 2 por 4, 8. Y esto ya restado me va a dar 1. Bien. Esto significa que el mecanismo es de un solo grado de libertad. La mayoría de los mecanismos que vamos a ver en este curso son de un solo grado de libertad porque son los más fáciles de controlar. Un grado de libertad significa una entrada y una salida. Es decir, la manivela va a tener un movimiento y la salida va a tener otro movimiento, pero es 1 y 1. Porque puede haber mecanismos que yo le meto una y me saca 2 movimientos independientes. Eso es lo que ya se conoce como un mecanismo de 2 grados de libertad. O bien, un mecanismo que admita 2 entradas para hacer un movimiento. Esto también se conoce como un mecanismo de 2 grados de libertad, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que esto vaya quedando más claro. Vamos con el ejemplo número 3. Aquí nosotros tenemos un mecanismo también de 4 barras, lo cual queda muy claro cuando yo hago esto. 1, el 1 es la bancada, ya no está tan representada. 2, 3 y 4. Entonces tengo 4 eslabones. Y ustedes dirán, no, pues profe, este también es un mecanismo de 4 barras, pero no es simple. Cuando un mecanismo es simple, todos los nodos van a hacer contacto entre 2 eslabones.
Vean ustedes lo que pasa aquí. Este nodo sí es sencillo porque es contacto entre 1 y 2, 1. Este también porque es entre la bancada y 3. Este arriba también porque es el contacto entre 1 y 4. Pero aquí, este no es simple, porque en realidad el contacto se da entre 3 eslabones, entre 2, 3 y 4. Y siempre que yo tengo n eslabones, esto es algo importante, n eslabones conectados en una misma junta, eso significa que yo voy a cuantificar n-1 nodos. Por lo tanto, si aquí hay 3 eslabones, el nodo lo cuantifico 2 veces, 3 menos 1, 2, y aquí lo voy a cuantificar 4 y 5. Entonces voy a tener 4 eslabones y 5 juntas. Por eso he usado más la palabra juntas que nodos, porque nodos uno puede ver aquí que siguen siendo 4, sí, pero por definición de junta, la junta es un contacto no solamente entre 2 y 4, es un contacto entre 3 y 4 y entre 2 y 3, ¿no? Entonces ahí lo que tú vas a tener pues es una junta tomada como doble. Y a partir de eso nosotros ya podemos aplicar la ecuación. 3 por L menos 1 menos 2 por J. Y bien, finalmente esto nos va a dar 3 por 4 menos 1 menos 2 por 5. Y 4 menos 1 me da 3, por 3 da 9, menos 10 da menos 1. Está extraño porque dirán, profe, ¿esto significa que tiene menos 1 grado de libertad? Y la respuesta es sí. Pero ¿cuál es el significado físico de un grado de libertad negativo? Significa que esto, muchachos, no es un mecanismo, es una estructura. Noten aquí que yo nunca usé la palabra mecanismo para redactar este problema 3. Yo usé la palabra dispositivo, porque yo todavía no sabía si se trataba de un mecanismo o de una estructura. La estructura es un dispositivo que no se mueve, estático, ¿no? Por lo tanto, es una estructura. Pero lo más importante, ¿qué tipo de estructura tenemos aquí? Cuando la estructura tiene 0 grados de libertad, se dice que es una estructura estáticamente determinada. Pero si es un número negativo distinto de 0, se dice que es una estructura estáticamente indeterminada, ¿no? Con todo lo que implica. Es decir, que este sistema, si ustedes le aplican una fuerza, al momento de aplicar las ecuaciones de equilibrio, van a tener una incógnita de más, ¿no? Y por lo tanto tienen que aplicar una relación de deformaciones para poder soltar este problema, ¿no? Tal y como ustedes ya lo hacían en mecánica de materiales. Esto yo lo explico porque usualmente cuando ustedes llevan esta materia o cuando se lleva esta materia de mecanismos, muchas veces ya se ha aprobado la materia de mecánica de materiales, por lo que el concepto de estáticamente indeterminado ya les es familiar. Es una estáticamente indeterminada de primer orden, ¿no? Cuando es menos 2 es estáticamente indeterminada de segundo orden, así sucesivamente. Es decir, que la ecuación de Grubler no solamente tiene la capacidad de predecirme la movilidad, sino también si se trata de una estructura y si ésta es estáticamente indeterminada y en qué orden, ¿no? Muy, muy importante. Bueno, finalmente vamos a concluir con este problema número 4. Igual vamos a determinar la movilidad. Este es un sistema de levas. Las levas, como pueden ver, se cuentan como eslabones comunes y corrientes, 2 y 3. Entonces, si estamos cuantificando 3, en algún lugar tiene que estar 1, ¿no? Y pues el 1, desde luego, tiene que ser la bancada. Bien. Entonces, aquí es donde viene lo interesante con este sistema de levas. Si se dan cuenta, esta bancada va a ser el eslabón 1, la leva 2 es el eslabón 2 y la leva 3 es el eslabón 3. Voy a hacerlo más grande para que quede un poco más claro. Bueno, ahora, entre la leva 2 y la bancada hay una junta común y corriente. Y entre la leva 3 y la misma bancada
hay otra leva común y corriente. Pero, ¿qué hay de este contacto que tengo aquí? Ese es un contacto de orden inferior, porque es un contacto entre dos superficies que no solamente ruedan relativamente entre sí, sino también al mismo tiempo experimentan deslizamiento. Por lo tanto, esta se tiene que contar como media, y al final aquí yo tengo la cuantificación de 2.5, ¿no? Entonces, no se preocupen, no hay que asustarse por el conteo decimal que tengo ahí, ¿no? Vamos entonces a aplicar la ecuación de siempre, la de 3 por L menos 1 menos 2J, a ver qué pasa. 3 por 3 menos 1 menos 2 por 2 por 5, ¿no? 3 menos 1 da 2, por 3 da 6. Y 2 por 2 y medio, pues es 5. Vean ustedes que aquí yo tengo un mecanismo de un solo grado de libertad. Es decir, que con este acomodamiento que tengo ahí, si yo muevo la leva 2, lo que va a pasar con la leva 3 es simplemente seguirla, ¿no? Y no voy a tener otro movimiento inesperado, ya que este es un sistema de un solo grado de libertad. Bueno, entonces ahora les toca a ustedes resolver el problema 5, el problema 6, el 7 y el 8. A partir de eso, nosotros vamos a ir pues identificando los diferentes tipos de conexiones y sobre todo el comportamiento que van a ir teniendo estos mecanismos, todo a grandes rasgos. Todavía no estamos manejando números de posición, velocidad o aceleración. Lo importante es que ustedes se vayan familiarizando rápido con estos mecanismos y puedan visualizar más temprano que tarde el movimiento de estos, ¿no? Bueno, pues por ahora esto sería todo. Espero hayan disfrutado este video. Nos vemos la siguiente clase y pues ya saben, si les gustó este video, no se les olvide dar like. Si tienen alguna duda o alguna observación al respecto, no olviden dejar un comentario. Esto va a permitir que pues el video tenga mayor discusión, mayor difusión. Denle like y sobre todo suscríbanse al canal en caso de ya estarlo. No se les olvide darle clic a la campanita en caso de no haberlo hecho para que reciban notificaciones, ¿no? Por mi parte sería todo. Hasta luego.